El olor. A veces, las historias más importantes no comienzan con una imagen impactante o un sonido estruendoso, sino con un aroma. Y fue precisamente el aroma dulce, complejo y reconfortante de la vainilla fresca y la mantequilla derretida, flotando sobre una calle empedrada del barrio de Chueca en Madrid, lo que marcó el inicio de esta locura. Lucía Prieto, la pastelera de 29 años, estaba inmersa en esa burbuja olfativa ajena al mundo exterior, terminando una obra de ingeniería comestible. Un castillo rosa con princesas de fondant, la tarta de cumpleaños de una niña llamada Elena. Llevaba en pie cerca de 12 horas, pero la fatiga era irrelevante. Amaba su trabajo, ese arte de evocar alegría a través del azúcar. Para Lucía, la azucarada, heredada de su abuela, era más que un negocio. Era el último reducto de estabilidad que le quedaba después de que su vida personal se viniera abajo 2 años antes. Para ella, cada tarta era una promesa de felicidad que ella misma se esforzaba por cumplir, compensando las promesas que la vida le había roto. Eran casi las 8 de la tarde. El sol de septiembre ya se había retirado, dejando a Madrid bajo una luz anaranjada y melancólica. El tintineo de la campanilla de la puerta sonó justo cuando Lucía se disponía a cerrar. Entró Javier Serrano, un hombre alto, de unos 35 años, de traje oscuro, ligeramente arrugado, y cabello también oscuro. Su apariencia era la de un hombre de inmensas responsabilidades, un CEO de multinacional que llevaba días sin conocer la paz del sueño. En sus brazos, dormida profundamente, iba su hija, Elena, de rizos castaños y mejillas sonrosadas. Lo que realmente detuvo el aliento de Lucía y activó todas las alarmas en su mente profesional no fue el traje costoso ni el paso incierto del hombre, sino la intensidad desesperada de sus ojos grises. Nunca había visto una vulnerabilidad tan profunda en un cliente. Era la mirada de un hombre que había intentado comprar todas las soluciones del mundo y se enfrentaba a algo que el dinero era incapaz de tocar. Javier se quedó inmóvil, observando a Lucía con una fijeza incómoda que la hizo sentir como si estuviera siendo escaneada, como si fuese una aparición sacada de un recuerdo. Lucía, incómoda, le preguntó si podía ayudarlo con algo, si venía a recoger algún encargo. Javier tardó unos segundos en responder. Su voz, cuando finalmente habló, era ronca y apenas audible. Preguntó si ella era Lucía Prieto, la que había preparado la tarta para Elena Serrano. Lucía asintió, confirmando que el castillo rosa estaba listo. Javier no miró la tarta, seguía mirándola a ella, y entonces soltó la bomba con la misma calma con la que se confiesa un acto imperdonable. Dijo que necesitaban hablar. No allí, era demasiado importante. Le preguntó con una urgencia que no admitía excusas si podían sentarse en algún lugar tranquilo durante 5 minutos. Lucía dudó. Estaba sola. Era tarde, y aquel hombre era un desconocido que la miraba como si fuese el fantasma de alguien más. Pero la auténtica angustia que emanaba de él, la desesperación sincera, la convenció de que no era un peligro, sino un naufragio. Cerró la puerta con llave, echó el pestillo y les invitó a sentarse en las mesitas del rincón. Javier depositó a Elena con infinita delicadeza en una silla. La niña siguió durmiendo, ajena al drama que se cocinaba a su alrededor. Él tomó asiento, y de nuevo el silencio se extendió. Era como si las palabras se hubieran vuelto demasiado pesadas para pronunciarlas. Finalmente empezó a relatar la historia. Contó que su esposa, Marina, había fallecido hacía 2 años en un accidente de tráfico. En ese momento Elena solo tenía 1 año. La niña, por lo tanto, no tenía recuerdos conscientes de su madre. Javier se había esforzado por mantener viva su memoria a través de fotografías y vídeos, pero la ausencia se hacía cada vez más palpable en la vida de Elena. Todos sus amiguitos del jardín tenían madre. Ella no.
La brecha se había convertido en un abismo emocional que el dinero de Javier no podía cruzar. Para su tercer cumpleaños, Elena no había pedido juguetes ni una fiesta gigantesca, aunque podría haber tenido cualquiera de esas cosas. Su única y desgarradora petición fue que mamá estuviera allí. Javier le había explicado con toda la dulzura y paciencia de un padre destrozado que Marina se había ido, que su existencia en este mundo había cesado y que ahora era una estrella en el cielo. Pero Elena, con la lógica irrefutable e inocente de los 3 años, seguía preguntando por qué el cielo no la dejaba volver, aunque solo fuese por la semana de su cumpleaños. Aquella noche Javier había llorado hasta que le dolió el alma, una liberación de dolor que no había permitido desde el mismo instante del trágico suceso de Marina. ¿Cómo explicar lo imposible a un ser tan pequeño? Y entonces, al entrar en la azucarada para recoger el encargo, la vio, a Lucía. El parecido con Marina lo golpeó con la fuerza de un rayo caído del cielo. No eran idénticas. Lucía tenía un brillo propio, una luz diferente, pero la similitud física era asombrosa. La misma altura, el mismo cabello castaño largo hasta los hombros, la misma sonrisa dulce, los ojos color miel. Para Elena, que solo tenía fragmentos visuales de su madre a través de las fotos, Lucía sería una imagen lo suficientemente convincente. Una mentira temporal que le daría a su hija lo que más deseaba. El pánico se apoderó de Lucía. Empezaba a entender la dirección de aquella conversación demencial. Javier se inclinó hacia adelante, con los ojos vidriosos, y pronunció la frase que lo cambiaría todo. La propuesta que nadie en Madrid, en el barrio de Chueca o en ninguna parte habría osado hacer. ¿Podría por favor fingir ser mi esposa durante 7 días? Solamente por la semana del cumpleaños de Elena. Entiendo que es absurdo, inapropiado, pero le ofrezco 50.000 euros. Lucía se levantó de golpe. Dijo inmediatamente que no. Era imposible, era una locura, estaba mal. Era cruel darle a la niña una esperanza para arrebatársela después de 7 días. Era un desastre ético y psicológico. No podía ser. Javier, con la cabeza gacha, reconoció que ella tenía toda la razón. Admitió que era una idea terrible, pidió disculpas por su insolencia, por su propuesta inapropiada, y se levantó para irse con Elena en brazos. En ese movimiento, la niña se despertó un poco, sollozando a medias y murmurando la única palabra que tenía el poder de desarmar a Lucía por completo. «Mamá». Javier le susurró que su mamá había partido, que ya irían a casa, pero Elena comenzó a llorar abiertamente, preguntando por qué su mamá no se quedaba, por qué todas las otras niñas tenían madre y ella no. Lucía vio las lágrimas silenciosas de Javier, un hombre poderoso, completamente quebrado por la imposibilidad de dar a su hija el único regalo que deseaba, y algo dentro de ella se quebró también. Ella recordaba demasiado bien el vacío que había dejado en su vida la ausencia de su propio padre cuando ella era niña. Lo que salió de su boca no fue racional, sino un impulso visceral. Le dijo a Javier que esperara, que quizás, solo quizás, podían hablar de cómo hacerlo funcionar de una manera que minimizara el daño, que podían encontrar un enfoque que no lastimase a Elena al final. La esperanza en los ojos de Javier era un reflejo tan puro de su amor paternal que Lucía sintió que, por más equivocada que fuera la idea, no podía darle la espalda a ese dolor. Se sentaron de nuevo. Si iban a hacer semejante locura, tenían que hacerlo bien. Tenían que proteger a Elena por encima de todo y establecer reglas claras para el después. Durante 2 horas esa tarde, la pastelera y el CEO planearon la semana más surrealista de sus vidas. El acuerdo de mitigación de daño fue la clave para la coherencia de su acción. Lucía fue categórica. La palabra mamá no debía ser usada explícitamente por ellos.
El acuerdo fue presentar a Lucía no como Marina, sino como una amiga especial de papá, que se quedaría con ellos por un tiempo y que era muy parecida a la mamá que ahora había cesado su vida. La narrativa sería: una persona muy especial que nos quiere mucho y que vino a ayudarnos a celebrar tu cumpleaños de manera increíble. Esto permitía que Elena llegara a su propia conclusión, la más deseada, pero daba a Javier y Lucía una vía de escape honesta para el final. Lucía se iría porque era su trabajo especial, ayudar a la gente, y ahora debía partir a un viaje importante para seguir haciéndolo. Al día siguiente, Lucía cerró la azucarada por una semana e hizo un viaje a las afueras de Madrid, al elegante chalet de Javier. El lugar era hermoso, pero Lucía notó el vacío, la falta de vida, como si la alegría se hubiese marchado con Marina. Javier le mostró fotos y vídeos, no para que ella personificara a Marina, sino para que captara su esencia. Lucía miró a esa mujer vibrante y sonriente, sintiendo una conexión extraña y una tristeza por su temprana partida. Se estaba sintiendo extrañamente conectada a la sombra de una mujer que no conocía. Cuando Elena despertó y vio a Lucía, la reacción fue instantánea y desbordante. Sus ojos se abrieron como platos. La sonrisa le iluminó el rostro y corrió gritando «¡Mamá!». Lucía se arrodilló y al abrazar a la niña sintió una punzada de culpa y una oleada de amor inesperado que le rompió y le recompuso el corazón a la vez. Javier intervino inmediatamente, como habían acordado. «Es Lucía, cariño, una persona muy especial, que estará con nosotros un tiempo y te quiere muchísimo». Elena aceptó esto como una confirmación suficiente. Durante el resto del día no se separó de Lucía. Quería mostrarle todo, jugar con ella, que simplemente existiera a su lado. Y Lucía, la pastelera solitaria, descubrió con asombro que amaba cada segundo. Esa noche, al acostar a Elena, la niña le preguntó si estaría allí al despertar. Lucía, con el corazón encogido, le aseguró que sí. Elena se durmió con una placidez que Javier confesó no haber visto desde el final de la vida de Marina. En los días siguientes, la rutina se instaló con una facilidad aterradora. Cocinaban, reían, jugaban como una familia. Lucía veía la paciencia de Javier con su hija, su amor incondicional, y sentía una admiración creciente. Javier, a su vez, veía en Lucía no solo el recuerdo de su esposa, sino una dulzura única, una bondad genuina, y empezó a ansiar las noches, cuando se sentaban juntos y hablaban de todo, excepto de la ficción que los había unido. Estaban haciendo algo real sobre los cimientos de la mentira, una complicación que ninguno de los dos había previsto en aquel rincón de la azucarada. La fecha del cumpleaños se acercaba peligrosamente, y con ella, la hora de la partida de Lucía. La pregunta ya no era si la niña sufriría, sino cuánto dolor cargaría Lucía al dejar atrás la familia que, sin querer, había comenzado a construir. La fachada de la amiga especial estaba a punto de colapsar bajo el peso de un sentimiento genuino. El día del cumpleaños de Elena llegó envuelto en un sol radiante sobre el chalet a las afueras de Madrid, marcando el cenit de la farsa y el inicio de la verdad. Y la mañana comenzó con Lucía despertando por el sonido de unos pequeños pasos rápidos que corrían hacia su habitación. La niña se lanzó a la cama con una risa cristalina, exclamando que era el mejor día del mundo y preguntando si Lucía se quedaría a vivir con ellos para siempre. El corazón de Lucía se apretó. Había pasado los últimos 6 días viviendo en una especie de sueño dorado, una realidad prestada que ahora tocaba a su fin, y en lugar de responder directamente, la abrazó fuerte y prometió que aquel día sería inolvidable, que estaría lleno de magia. Mientras preparaban tortitas en la cocina, Javier observaba desde el umbral con una mezcla de gratitud y pánico.
La luz que Lucía había traído a la casa no solo iluminaba a Elena, sino también las grietas en el alma de Javier que el trabajo y el dinero habían intentado, sin éxito, sellar tras la marcha final de Marina. Y era plenamente consciente de que estaba a punto de perder esa luz, o de que al menos su hija estaba a punto de enfrentarse a otra gran decepción. Javier se había dedicado a hacer de ese día una fiesta que compensara la gran mentira, asegurando que cada detalle fuese perfecto, desde la decoración hasta la comida, como si el nivel de perfección del evento pudiera justificar la falta de ética de su acto. El jardín se llenó pronto de globos rosas y morados, y el castillo hinchable se convirtió en el epicentro de la felicidad infantil, un caos organizado y ruidoso. Había 15 niños invitados, y sus padres, que conformaban una parte importante del círculo social de Javier, todos ellos acostumbrados a un nivel de formalidad y chismorreo sofisticado. Lucía, vestida con el sencillo pero elegante vestido de verano amarillo, tenía el cabello suelto sobre los hombros y al moverse por el jardín se percibía la tensión entre la realidad de su identidad y la esperanza que proyectaba en los ojos de Elena. La niña la presentaba a todos con un orgullo conmovedor, diciendo a viva voz que su mamá estaba allí, que por fin tenía madre, igual que todos sus amiguitos. Y Lucía tuvo que aprender a sonreír sin que la culpa se reflejara en sus ojos, una habilidad que la vida en la azucarada, lidiando con clientes exigentes, nunca le había exigido. Cada una de esas afirmaciones era un recordatorio para Lucía de la hermosa crueldad de su actuación. Muchos de los padres, conocedores de la historia del trágico suceso que ceifó la existencia de Marina, miraban a Javier y a Lucía con una mezcla incómoda de sorpresa y juicio, susurrando en grupos discretos, especulando sobre la rapidez con la que el viudo había encontrado un reemplazo, sin entender la complejidad de la situación. Javier, con la calma forzada de un CEO que maneja una crisis financiera frente a los medios, presentaba a Lucía simplemente como Lucía, una persona muy especial para nuestra familia, sin dar más explicaciones, y aunque la táctica funcionó para mantener las apariencias, el silencio de los demás padres era más elocuente que cualquier pregunta, un juicio social que pesaba sobre la pareja. La fiesta transcurrió de forma maravillosa, un torbellino de risas, regalos y juegos. Lucía descubrió una faceta de sí misma que la vida solitaria en la azucarada no le permitía. La risa fácil, la alegría desbordada de la interacción familiar y, sobre todo, el sentimiento de ser esencial para alguien. Se sentía anclada, útil, amada por esa niña cuyo dolor había querido aliviar, y se dio cuenta de que el amor por Elena no era fingido. Era profundo y genuino, un lazo que se había forjado en la mentira, pero que se alimentaba de la verdad de su afecto. Llegó el momento de la tarta, el momento que Lucía, la artista del azúcar, más disfrutaba y más temía. Lucía entró con la magistral tarta Castillo, coronada con sus 3 velitas brillantes, y la emoción de Elena era tan intensa que sus ojos brillaban más que el fuego de las velas. Todos cantaron el cumpleaños feliz, y Elena cerró sus ojos de forma concentrada, su pequeño rostro un estudio de intensa concentración, para pedir un deseo antes de soplar las velas con ayuda de Lucía, quien la sostenía suavemente. Después de los aplausos y los gritos de alegría, un padre curioso, quizás actuando como portavoz de la curiosidad general, le preguntó a Elena qué había deseado. La respuesta de la niña fue el verdadero clímax dramático de la tarde, la revelación que nadie pudo ignorar, una frase que perforó la burbuja de la ficción y tocó la fibra sensible de todos los presentes.
Elena miró a Lucía con unos ojos llenos de un amor incondicional y dijo con la voz clara de sus 3 años que había deseado que su mamá nunca tuviera que irse. La atmósfera se congeló y el silencio se hizo más pesado que el ruido anterior. Lucía palideció visiblemente, sintiendo un escalofrío que le recorrió la espalda, y se dio cuenta de que la retirada no sería una simple despedida, sería una herida. Javier, que estaba a su lado, tomó instintivamente su mano y la apretó con una fuerza desesperada, un gesto que reconocía el error monumental que estaban cometiendo. Ambos entendieron en ese instante que el dolor de la partida inminente sería infinitamente más grande que la alegría temporal que le habían proporcionado. Aquella tarde, después de que todos los invitados se hubieran ido y Elena se hubiera quedado dormida, exhausta pero inmensamente feliz, Lucía y Javier se sentaron en la terraza, bajo un cielo estrellado y el denso silencio de la verdad que ya no podían contener. Lucía rompió el silencio. Las palabras salieron en un susurro cargado de culpabilidad. «Estamos cometiendo un error terrible, Javier. Elena se está encariñando demasiado. En 3 días tengo que irme y va a quedar destrozada. ¿Cómo le explicamos esto ahora?» Javier asintió, su mirada fija en las luces distantes de Madrid, reconociendo que su plan desesperado había fracasado éticamente. Él argumentó que quizás el dolor posterior valdría la pena por ver a Elena tan inmensamente feliz en su cumpleaños, libre de la pena que la había acompañado desde el suceso de Marina. Pero Lucía insistió, su voz firme, con la autoridad moral que le daba el amor que sentía por la niña. Dijo que no era tan simple, que las consecuencias psicológicas de la esperanza rota y el abandono simulado podrían ser peores que el vacío inicial, que estaban infringiendo la confianza fundamental de una niña. Y en ese momento de honestidad brutal y dolor compartida, Lucía admitió algo que la sorprendió incluso a ella misma. Su preocupación no era solo por Elena, era también por ella. Se estaba encariñando, no solo con la niña, sino con la vida en esa casa, con esa rutina artificial que, irónicamente, se había vuelto más real que su vida solitaria en la azucarada. Y si era completamente sincera, se estaba enamorando de él, de Javier. Confesó que ese sentimiento no había estado contemplado en el contrato de los 50.000 euros, que se suponía que era una actuación temporal. Ahora se estaba convirtiendo en algo real y aterradoramente complicado. La mirada de Javier se hizo intensa. Supo que ella había roto todas las barreras. Le dijo que sentía exactamente lo mismo, que al verla con Elena no solo veía a alguien que se parecía a Marina, veía a Lucía, su dulzura, su fuerza, la manera en que se había entregado a su hija. Se estaba enamorando de Lucía Prieto, la mujer, no de un fantasma. Lucía sintió pánico. Era demasiado. El dinero, el parecido, la niña en medio. No podían construir algo real sobre unos cimientos tan falsos. Se levantó, sacudiendo la cabeza, y salió al jardín a tomar aire fresco, sintiendo la necesidad de escapar de la intensidad de esa confesión. La mañana siguiente, la fecha límite para la partida, se cernía sobre ellos, pero Lucía se despertó con una certeza inquebrantable que la llevó a la solución. La única salida a su enredo, la única forma de mitigar el daño a Elena y salvar lo que estaban haciendo entre ellos, era la verdad, administrada con amor. No podían seguir con la farsa, debían confesar. Javier, aunque inicialmente se resistió, temiendo el llanto y la regresión de Elena, finalmente cedió ante la lógica inexpugnable de Lucía. Era la elección más difícil, pero la única ética y coherente con el bienestar de la niña. Se sentaron los 3 en la mesa del desayuno, bajo la luz suave de la mañana. Elena comía las tortitas que Lucía había preparado, sonriendo feliz, y la imagen de su inocencia hacía más difícil la tarea.
Javier comenzó con voz delicada, explicando a Elena que tenían que hablar de algo importante. Con la mayor ternura posible, le explicó que Lucía no era su mamá verdadera, que su mamá, Marina, estaba en el cielo y no podía regresar, y que Lucía era una amiga especial que les había ayudado a hacer de su cumpleaños algo mágico. Elena miró de uno a otro, sus ojos oscuros llenándose lentamente de lágrimas, y su única pregunta fue si eso significaba que Lucía se iba. Javier le confirmó que sí. Lucía tenía que volver a su vida, a su pastelería en Chueca. Elena rompió a llorar, preguntando por qué, diciendo que quería que Lucía se quedara, que la quería mucho. Lucía la tomó en sus brazos, sintiendo el pequeño cuerpo temblar contra su pecho, y le dijo a Elena algo que venía de lo más profundo de su corazón. Aunque no era su mamá biológica, sus sentimientos por ella eran reales, la quería de verdad, y ese amor nunca desaparecería, que el amor es más fuerte que la distancia. Mirando a Javier, quien asentía con lágrimas en los ojos, Lucía le dijo a Elena que sí, que podían seguir viéndose, no como mamá e hija, sino como amigas especiales que se querían muchísimo. Lucía tenía que volver a hornear tartas, pero vendría a visitar a Elena, y Elena iría a visitarla a la azucarada. La pequeña, entre sollozos, preguntó si podían verse a menudo, si Lucía podía ser su amiga para siempre, y Lucía prometió que sí, que siempre serían amigas especiales. Este paso, aunque doloroso, fue la solución coherente que rompió la ficción, reemplazándola por una relación basada en la honestidad y el afecto. La despedida fue difícil, pero la promesa de un futuro de visitas mitigó la pena de Elena, y el amor había ganado su primera y crucial batalla contra la mentira. En los días que siguieron a la dolorosa pero necesaria confesión, la relación entre Javier y Lucía no se desvaneció, sino que se transformó y se profundizó de una manera que solo la honestidad brutal puede lograr. Lucía regresó a su pastelería, la azucarada, en Chueca, y a sus creaciones dulces, pero la soledad de sus 12 horas de trabajo ya no era la misma. Ahora tenía una promesa y un propósito que iba más allá del arte de hornear. Javier, por su parte, tuvo que enfrentarse a la tristeza de Elena, que aunque atenuada por la promesa de visitas, era una pena real. Sin embargo, el trauma no fue tan profundo como temían, gracias a la gestión amorosa y verdadera que le habían dado a la situación. La niña, con la admirable resiliencia de sus 3 años, había aceptado que Lucía no era su mamá del cielo, sino su amiga especial de la tierra, y ese lazo, al ser real, era inquebrantable. Las visitas se convirtieron en un ritual sagrado. Lucía viajaba al chalet de Javier 2 veces por semana, y una vez al mes, Javier llevaba a Elena a la azucarada. Para Lucía, estos encuentros eran el combustible de su vida. Veía a Elena, la veía crecer, y sentía cómo su amor se fortalecía, ya sin la sombra de la mentira que la había iniciado. Para Javier, cada visita era la confirmación de que no se había enamorado de un espejismo, sino de la autenticidad, la fuerza y la dulzura de Lucía. Hablaban por teléfono casi todas las noches, compartiendo no solo las anécdotas de Elena, sino sus vidas, sus miedos, sus sueños. Lucía le contó con detalle el recuerdo constante de su padre, cuya existencia fue cesada tan prematuramente, y cómo ese vacío la había marcado, llevándola a buscar consuelo en la creación artística de la pastelería. Javier le confió cómo la desaparición tan temprana de Marina lo había sumido en una espiral de trabajo sin sentido, utilizando su éxito como un muro para no enfrentar el dolor de la pérdida, y cómo Lucía, irónicamente, le había enseñado a vivir de nuevo. La complicación, sin embargo, vino del círculo social y familiar de Javier. Sus padres, conservadores y profundamente apegados al recuerdo de Marina, se mostraron escépticos y fríos ante Lucía.
No podían entender cómo su hijo, apenas 2 años después del trágico suceso, no solo había encontrado a otra, sino a una que se parecía tanto a la anterior. La similitud física, que había sido el milagro inicial, se convirtió ahora en su mayor obstáculo social. La familia temía que Lucía fuera solo un sustituto, un mecanismo de negación de Javier. Lucía, por su parte, nunca intentó forzar la aceptación. Con una dignidad tranquila y una honestidad desarmante, les mostró a través de sus acciones que amaba a Elena incondicionalmente, pero sin intentar jamás borrar la memoria de Marina. Llevaba flores a la última morada de Marina con Elena y hablaba de ella con respeto, integrándola en la historia familiar sin competir. Este gesto, tan coherente y noble, fue el primer milagro que suavizó el corazón de la abuela de Elena. 6 meses después de la partida de Lucía del chalet, el amor entre ella y Javier era tan innegable que tomaron la decisión de dar un paso más. Lucía se mudó al chalet de forma permanente. Javier insistió en que ella diseñara su propio espacio, que no utilizara nada que hubiera pertenecido a Marina. Transformaron una de las habitaciones de invitados en un estudio dormitorio luminoso y alegre, un rincón de Chueca transportado a las afueras de Madrid. Este acto simbólico de crear su propio espacio fue crucial para Lucía, y fue el milagro para la mente de Elena, que veía a Lucía establecerse no como la nueva mamá, sino como Lucía, la mujer de su padre. A partir de ese momento, la familia comenzó a sanar y a florecer. Lucía, con el apoyo financiero y logístico de Javier, pudo expandir la azucarada, abriendo una segunda ubicación en el centro de Madrid, un sueño profesional que antes parecía imposible. Javier, inspirado por la pasión de Lucía, redujo sus 12 horas de trabajo de CEO a 8, priorizando las cenas familiares y las tardes de juego con Elena. La terapia infantil, un recurso que Javier y Lucía habían asumido como parte necesaria de la gestión del trauma de Elena, confirmó que la niña estaba manejando la complejidad de su situación de forma notablemente saludable, gracias a la verdad y al afecto. La psicóloga les aseguró que el milagro no era el parecido de Lucía, sino la valentía de sus padres al elegir la honestidad sobre la mentira cómoda. Casi un año después de la tarde en la pastelería, Javier llevó a Lucía y a Elena a un viaje muy especial a la costa de Cádiz, en Andalucía. Era la primera escapada familiar real, un símbolo de su nuevo comienzo. La última tarde, mientras Elena dormía plácidamente en la habitación, Javier llevó a Lucía a una terraza privada con vistas al mar. Bajo un cielo inmenso, Javier se arrodilló. Dijo que un año antes estaba desesperado, buscando un falso consuelo para su hija con 50.000 euros, y que nunca imaginó encontrar a alguien que le devolvería la vida a él también. Le dijo que Lucía no era un sustituto, era el amor que no sabía que estaba buscando. Le pidió a Lucía que se casara con él, no fingir, sino de verdad para siempre. Lucía lloró, diciendo que sí con todo el corazón, no por el dinero, que ya había devuelto simbólicamente a Javier al negarse a tomarlo inicialmente, ni porque se pareciera a alguien que ya había cesado su existencia, sino porque amaba a Javier, amaba a Elena y amaba la familia imperfecta que habían construido. 2 años después de aquel encuentro imposible, Lucía y Javier estaban sentados en el jardín de su chalet, viendo a Elena jugar con su hermanito de 6 meses, Pablo. La vida había tomado una dirección que ninguno de los dos hubiera imaginado. Pablo, con sus ojos grandes y brillantes, era el milagro tangible de su amor. Elena, ahora de 5 años, era una niña feliz y segura. Hablaba abiertamente de su mamá del cielo, Marina, y de su Lucía, a quien amaba como una segunda madre, una figura de amor consciente. Lucía había formalizado legalmente la situación.
solicitando la adopción de la hija de su cónyuge, un paso que le daría la patria potestad compartida sobre Helena, creando un lazo legal inquebrantable que protegía a la niña y formalizaba el amor. Este acto de coherencia legal fue el último y más grande milagro de su historia. Esa tarde, mientras acostaban a los niños, Helena preguntó a Lucía algo inesperado. Preguntó si ella era feliz. Lucía sonrió y dijo que sí, que era muy feliz. Helena dijo que se alegraba, que aunque su primera mamá no podía estar allí, estaba feliz de que Lucía hubiera llegado a sus vidas. Después de que Helena se durmiera, Lucía le contó a Javier la conversación. Javier la abrazó, susurrando que él también estaba agradecido cada día por aquella tarde loca, cuando se atrevió a pedir lo imposible a una extraña. Lucía rió, diciendo que había sido la petición más absurda que hubiera recibido jamás y la mejor decisión que había tomado al aceptarla. Javier le preguntó si se arrepentía de cómo había empezado todo, si hubiera querido conocerse de forma más normal. Lucía reflexionó mirando las estrellas de Madrid y dijo honestamente que no, porque su inicio inusual los había forzado a construir algo basado en una vulnerabilidad brutal y una elección consciente. No había sido un cuento de hadas romántico, había sido desordenado, complicado, lleno de dudas, pero cada día habían elegido quedarse, amar, construir, y esa elección diaria había creado algo más fuerte que cualquier destino superficial. Javier dijo que Marina estaría feliz, no de que él la hubiera reemplazado, sino de que hubieran encontrado una forma de seguir amando y siendo una familia. El dolor de la pérdida siempre estaría allí, pero ya no los definía. Lucía asintió con lágrimas en los ojos, agradeciendo a Marina por el amor que había dejado atrás, por Helena, por haber hecho a Javier el hombre que era. Ella no estaba en competencia con un recuerdo, sino agradecida por los cimientos que Marina había construido, sobre los cuales ella ahora construía el futuro. La historia de la pastelería La Azucarada y el CEO de multinacional no había terminado en un contrato de 7 días, sino en el milagro de una familia construida, no por sangre ni por casualidad, sino por la elección valiente y amorosa de 2 personas que se atrevieron a convertir la desesperación en su más hermosa bendición. Era un testimonio de que, a veces, los mayores actos de amor son aquellos que se atreven a parecer una locura, resultando ser el milagro cotidiano que cura las heridas más profundas. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.